Había una vez, en un pueblo rodeado de montañas suaves, árboles frutales y caminos de piedra que brillaban cuando llovía, una niña llamada Emma. Tenía 8 años, unos ojos grandes llenos de curiosidad y una imaginación tan viva que a veces podía pasar horas mirando las nubes y descubriendo figuras en el cielo. Emma era buena, cariñosa y alegre, pero también tenía algo que poco a poco se estaba volviendo un problema. Había comenzado a creer que mamá y papá siempre le pedían demasiadas cosas. Si su mamá le decía que ordenara sus juguetes, Emma hacía una mueca. Si su papá le pedía que apagara la lámpara temprano para dormir bien, Emma suspiraba como si le hubieran pedido cargar una montaña. Si le recordaban dar las gracias, hablar con respeto o ayudar en casa, Emma ponía los ojos en blanco y decía en voz bajita, ¡ay, otra vez! Su mamá se llamaba Clara y tenía una voz dulce que podía tranquilizar hasta el viento cuando soplaba fuerte. Su papá se llamaba Daniel y era un hombre paciente, de manos trabajadoras y sonrisa tranquila. Los dos amaban a Emma con todo el corazón. Le preparaban su desayuno, la acompañaban a la escuela, le contaban cuentos por las noches y cuidaban de ella incluso cuando estaban cansados. Pero Emma, sin darse cuenta, había comenzado a responderles de forma cortante. No gritaba ni hacía grandes travesuras, pero contestaba mal, ignoraba lo que le decían y muchas veces actuaba como si sus palabras no tuvieran importancia. Una mañana, mientras los primeros rayos del sol entraban por la ventana de su cuarto, Clara subió las escaleras y abrió la puerta con suavidad. Emma, corazón, ya es hora de levantarte, dijo con ternura. Emma se tapó hasta la cabeza con la cobija y respondió, 5 minutos más. Clara sonrió con paciencia. Ya te di 5 minutos hace 10 minutos, mi amor. Emma salió de la cobija con una carita de fastidio. Siempre me despiertas justo cuando estoy soñando algo bonito. Clara respiró hondo. Es que no quiero que llegues tarde. Emma se sentó en la cama y murmuró, tú nunca entiendes. Clara se quedó callada un instante. No respondió. Solo acomodó el uniforme sobre la silla y salió del cuarto despacito. Emma no notó la pequeña tristeza en sus ojos. Bajó a desayunar arrastrando los pies. Daniel ya estaba en la mesa, acomodando un plato de fruta y un vaso de leche. Buenos días, campeona, dijo con una sonrisa. Emma tomó una rebanada de pan sin siquiera contestar. ¿No vas a saludar?, preguntó su papá con suavidad. Emma encogió los hombros. Sí, buenos días. Daniel la miró con calma. Buenos días, hijita. Luego le pidió que por favor guardara su cuaderno en la mochila para que no lo olvidara. Emma bufó. Sí, ya sé, no soy una bebé. Daniel bajó la mirada un segundo, pero prefirió no decir nada. Clara sirvió el desayuno y Emma comenzó a comer. Recuerda masticar despacio, le dijo su mamá. Recuerda sentarte bien, añadió su papá. Recuerda llevar tu suéter. Emma soltó la cuchara un poquito fuerte sobre el plato y dijo, ustedes todo el tiempo me están diciendo qué hacer. En la cocina se hizo un silencio extraño. Clara tomó aire y preguntó con voz muy serena, ¿de verdad sientes eso? Emma cruzó los brazos. Sí. Siempre están corrigiéndome. Daniel se inclinó un poco hacia ella. No es para molestarte, hija. Es porque te amamos. Pero Emma, en ese momento, no quiso escuchar. Se levantó de la silla, tomó su mochila y dijo, ya me voy. No pidió disculpas. No dio un beso. No notó que detrás de las palabras de sus padres había cuidado, preocupación y amor. Ese mismo día, en la escuela, la maestra Elena pidió a todos los niños que hicieran un dibujo sobre su familia. Quiero que dibujen algo bonito que hagan en casa con las personas que los cuidan, explicó. Emma tomó sus colores y comenzó a pensar. Martina dibujó a su mamá peinándola. Samuel dibujó a su abuelo enseñándole a plantar frijoles. Lucía dibujó a su papá leyéndole un cuento. Emma se quedó mirando su hoja en blanco. Pensó en su mamá doblando su ropa, en su papá arreglando su bicicleta, en ambos llevándola al parque, en las veces que su mamá le curaba las rodillas raspadas y en las noches en que su papá se levantaba a taparla cuando se destapaba al dormir. Pero también recordó cómo esa mañana les había hablado con disgusto.
Sintió una pequeña punzada en el pecho. Aún así, hizo un dibujo de los tres bajo un árbol grande, comiendo pan dulce y riendo. Cuando la maestra pasó junto a su banca, sonrió. «Qué bonito dibujo, Emma. Se ve que quieres mucho a tu familia». Emma bajó la mirada. «Sí, creo que sí». La maestra notó algo raro en su voz, pero no preguntó en ese momento. Solo puso una mano suave sobre su hombro y siguió caminando entre las filas. Al volver a casa, Emma encontró a su mamá lavando verduras y a su papá reparando una silla de madera en el patio. «Hola», dijo ella, entrando sin mucho ánimo. Clara volteó con una sonrisa cansada pero amorosa. «Hola, mi vida. La comida casi está lista». Daniel levantó la vista y le hizo un gesto con la mano. Emma pasó frente a ellos y dejó los zapatos a mitad del pasillo, la mochila en una silla del comedor y el suéter sobre el sofá. Clara la llamó con voz tranquila. «Emma, por favor, guarda tus cosas en su lugar». Emma frunció la frente. «Acabo de llegar». «Lo sé», respondió Clara, «pero si cada cosa se deja donde cae, luego la casa se desordena y todos batallamos». Emma torció la boca. «Pues después lo hago». Daniel intervino con suavidad. «Hazlo de una vez y luego comes más tranquila». Emma resopló. «Ay, otra vez». Fue al comedor, se sentó de golpe y esperó. Su mamá le sirvió sopa. Su papá acercó las tortillas. Emma comió sin hablar mucho. Cuando terminó, dejó el plato en la mesa y se levantó para irse a jugar. Clara la llamó otra vez. «Emma, por favor lleva tu plato al fregadero». Emma se volteó con fastidio. «¿Por qué siempre yo?». Clara se quedó sorprendida. «Porque es tu plato, amor». «Pero tú ya estás ahí», contestó Emma. Daniel dejó de secar sus manos y la miró. «Habla con respeto, hija». Emma hizo una mueca y tomó el plato de mala gana. Lo dejó en el fregadero con un golpecito y se fue a su cuarto. En la noche, Clara entró para arroparla. Emma aún estaba despierta. «¿Me cuentas un cuento?», preguntó, como si nada hubiera pasado. Clara se sentó a su lado. «Claro que sí». Y le contó la historia de una luciérnaga que había perdido su luz y la recuperaba cuando aprendía a compartirla con otros. Emma escuchó en silencio, abrazada a su almohada. Cuando el cuento terminó, Clara le besó la frente. «Descansa, mi niña». Emma estuvo a punto de decir perdón por la mañana, pero el orgullo le ganó. Solo cerró los ojos. Esa noche soñó algo extraño. Soñó que caminaba sola por un sendero de hojas doradas. Al final del camino había un árbol enorme, más alto que cualquier campanario del pueblo. Sus ramas parecían tocar las estrellas y en su tronco brillaban pequeñas líneas de luz, como si estuviera vivo por dentro. Emma se acercó con asombro. Entonces escuchó una voz suave, parecida al sonido del viento entre las hojas. «Has llegado, Emma». Ella miró a todos lados. «¿Quién habla?». «Yo», respondió el árbol. «Soy el árbol de los ecos del corazón». Emma abrió la boca sorprendida. «¿Los árboles hablan?». «Solo cuando un niño necesita aprender algo importante», dijo la voz. Del tronco apareció una pequeña puerta redonda. Emma dudó, pero su curiosidad fue más fuerte. Entró. Dentro del árbol había una escalera de luz que daba vueltas y vueltas hacia arriba. A cada paso, Emma escuchaba murmullos, risas, canciones de cuna, voces de cariño. Subió hasta llegar a una sala redonda donde colgaban cientos de campanitas transparentes. Cada una brillaba con un color distinto. En el centro, sobre una mesa de madera blanca, había una caja de cristal. Dentro de la caja latía una pequeña luz dorada. «¿Qué es eso?», preguntó Emma. «Es una chispa del corazón de tu hogar», respondió el árbol. «Cada familia cuida una luz así. Crece con la gratitud, el respeto y la bondad. Pero se apaga un poco cuando olvidamos escuchar con amor». Emma sintió un escalofrío. «¿La mía se está apagando?». El árbol guardó silencio unos segundos. «Ven. Hay algo que debes ver».
La pared frente a Emma se convirtió en un espejo brillante. Pero no mostraba su reflejo. Mostraba escenas de su casa que ella nunca había mirado con atención. Vio a Clara levantarse antes del amanecer para preparar desayuno y dejar lista la ropa. Vio a Daniel regresar cansado del trabajo y aún así sentarse en el suelo a revisar las piezas sueltas de la bicicleta de Emma. Vio a su mamá coserle un botón del uniforme cuando ella ya dormía. Vio a su papá cubrirla con otra cobija una noche en que estaba haciendo frío. Vio a sus dos padres hablando bajito en la cocina sobre cómo ahorrar para comprarle los colores que ella quería para la escuela. Emma observó en silencio. Ellos hacen eso, susurró. Y mucho más, respondió el árbol. El espejo cambió. Ahora aparecía Emma contestando de mala manera, dejando sus cosas tiradas, volteando los ojos, ignorando un llamado, haciendo caras cuando le pedían algo. Pero en cada escena, en lugar de escuchar solo sus palabras, Emma pudo ver algo más. Pequeños hilos de luz salían del pecho de su mamá y de su papá hacia ella. Cada vez que ellos le hablaban con amor, esos hilos brillaban fuerte. Pero cuando Emma respondía con desdén, la luz temblaba como una vela en medio del viento. Yo no quería lastimarlos, dijo con voz débil. Lo sé, respondió el árbol. Muchos niños no quieren herir. Solo no entienden a tiempo el peso de sus palabras. Emma sintió los ojos húmedos. ¿Entonces aún puedo arreglarlo? Sí, dijo el árbol con dulzura. Pero primero debes aprender a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Entonces una campanita azul cayó suavemente en sus manos. Mañana despertarás creyendo que fue un sueño, explicó el árbol. Pero cada vez que hables con respeto, la campanita sonará muy bajito. Cada vez que olvides hacerlo, se pondrá opaca. Cuando aprendas de verdad el valor del respeto hacia tus padres, brillará como una estrella. Emma tomó la campanita y la apretó entre sus dedos. Lo haré, prometió. Quiero cuidar la luz de mi hogar. El árbol respondió con una ráfaga de hojas luminosas que giraron a su alrededor. Entonces empieza con lo más pequeño. A veces un corazón se sana con cosas sencillas, una palabra amable, una ayuda ofrecida sin que la pidan, una disculpa dicha de verdad. Todo se volvió blanco y Emma despertó. Al abrir los ojos, la luz de la mañana entraba por la ventana. Por un instante pensó que había sido solo un sueño. Pero sobre su buró, junto a su peine, había una campanita azul, pequeña y brillante. Emma se incorporó de golpe. La tomó con cuidado. No hacía ruido, pero estaba tibia, como si guardara un pedacito de sol. En ese momento escuchó la voz de su mamá desde abajo. Emma, hijita, ya es hora. Emma miró la campanita, respiró profundo y respondió, ya voy, mamá. Su propia voz le sonó distinta, más suave. Se vistió rápido, tendió un poco su cama y bajó las escaleras. Clara estaba sirviendo avena. Daniel acomodaba unas mandarinas en un plato. Emma se acercó despacio y dijo, buenos días, mamá. Buenos días, papá. Los dos la miraron sorprendidos y sonrieron. Buenos días, corazón, dijo Clara. Buenos días, campeona, dijo Daniel. Emma dudó un momento, luego se acercó y abrazó primero a su mamá y luego a su papá. La campanita en su bolsillo hizo un sonido casi imperceptible, como una gotita de cristal tocando otra. Emma sonrió en secreto. Durante el desayuno, cuando su mamá le recordó tomar agua y su papá le dijo que no olvidara su suéter, Emma sintió que la vieja molestia intentaba volver. Pero apretó la campanita con la mano y respondió, sí, gracias. Y otra vez sonó, muy bajito. No era difícil, pensó. Solo había que detenerse un poquito antes de contestar. Ese día, al regresar de la escuela, guardó sus zapatos en su lugar, colgó el suéter y acomodó la mochila sin que nadie se lo dijera. Clara, que estaba barriendo el patio, la vio y sonrió con sorpresa. ¿Y este milagro? Emma soltó una risita. Solo quise ayudar. Clara dejó la escoba un momento y le acarició el cabello. Gracias, mi niña. La campanita volvió a sonar. Emma sintió una alegría nueva, una de esas alegrías tranquilas que calientan por dentro.
Más tarde, mientras su papá arreglaba una manguera, Emma salió al patio y se sentó cerca. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Daniel la miró con ternura. Si me alcanzas esa llave inglesa, sí. Emma se la dio. Se quedaron un rato juntos, sin prisa. Daniel le explicó cómo a veces una pieza pequeña podía hacer que todo funcionara mejor. Emma lo escuchó con atención. Pensó que quizá el respeto era así, algo que parecía pequeño, pero que cambiaba mucho las cosas dentro de una casa. Los días siguientes, Emma se esforzó. No siempre le salía perfecto. A veces olvidaba responder bonito. Otras veces se irritaba cuando le interrumpían el juego para poner la mesa o guardar colores. Pero cada vez que sentía venir una respuesta fea, tocaba la campanita azul en su bolsillo y recordaba el árbol de los ecos del corazón. Comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Se dio cuenta de que su mamá rara vez se sentaba a descansar de verdad, porque siempre estaba atendiendo algo. Notó que su papá, aunque sonreía mucho, llegaba cansado por las tardes. Vio que ambos se preocupaban cuando ella tosía, cuando salía al patio sin suéter, cuando tardaba demasiado en volver de casa de una amiga. Antes esas preocupaciones le parecían exageradas. Ahora empezaba a entender que nacían del amor. Una tarde, Clara estaba doblando ropa en la sala y Emma se sentó junto a ella. «Mamá, ¿te cansas mucho?», preguntó. Clara levantó la vista, sorprendida. «A veces, sí». Emma jugueteó con la orilla de una toalla. «¿Y por qué haces tantas cosas?». Clara sonrió con dulzura. «Porque esta es nuestra casa y ustedes son mi familia. Cuando se ama, una hace cosas por los demás, aunque se canse». Emma bajó la mirada. «¿Y te pones triste cuando te contesto feo?». Clara tardó un momento en responder. «Sí, un poquito. No porque quiera que seas perfecta, sino porque sé que en tu corazón hay mucha ternura, y me duele cuando olvidas usarla». Emma sintió un nudo en la garganta. Sin decir nada, abrazó a su mamá por la cintura. Clara dejó la ropa a un lado y la abrazó también. La campanita azul emitió un sonido más claro, como si estuviera más luminosa. Sin embargo, aprender de verdad casi nunca ocurre sin una prueba. Y la prueba de Emma llegó una tarde de viernes. En la escuela habían anunciado una visita al jardín botánico del pueblo vecino. Emma estaba emocionadísima porque irían en autobús, llevarían sombreros de colores y podrían ver mariposas enormes en un invernadero. Al llegar a casa, dejó la nota de permiso sobre la mesa y corrió con su mamá. «Mamá, mamá. La excursión es el martes, y necesito que firmes esto y me des para mi lunch especial». Clara leyó la nota y sonrió. «Qué bonito plan». Pero enseguida revisó el calendario pegado al refrigerador y frunció levemente el ceño. «Ay, justo el martes temprano tenemos que ir a una cita con tu abuelita al médico y yo no estaré aquí cuando salgas. Tendríamos que organizarnos muy bien». Emma, que esperaba un sí inmediato, sintió la molestia subirle al pecho. «Pero tienes que dejarme ir». Clara habló con tranquilidad. «No dije que no. Dije que debemos ver cómo acomodarnos». Emma cruzó los brazos. «Siempre es lo mismo. Nunca pueden decir que sí rápido». Clara la miró con paciencia. Pero Emma ya iba enojándose más. «Para otras cosas, si tienen tiempo, siempre me arruinan las cosas». La sala quedó en silencio. Clara sostuvo la nota entre sus manos. Su cara cambió, no de enojo, sino de tristeza profunda. «Eso no es justo», dijo en voz baja. Daniel, que acababa de entrar y había escuchado las últimas palabras, dejó lentamente sus llaves sobre la mesa. «Emma, así no se habla». Emma sintió el impulso de responder peor, pero en ese instante metió la mano al bolsillo y tocó la campanita. Estaba fría. Muy fría. La sacó discretamente. Se había puesto opaca, como cubierta por una nubecita gris. Su corazón dio un pequeño vuelco. Sin decir nada, salió corriendo a su cuarto. Se tiró sobre la cama con lágrimas de Sioar riendo por sus mejillas. «Otra vez lo hice», pensó, apretando la campanita entre sus dedos.
Otra vez hablé sin pensar, otra vez lastimé. La campanita no sonaba. Permanecía silenciosa, como si estuviera esperando algo. Emma cerró los ojos con fuerza, recordando el árbol, la luz dorada dentro de la caja, los hilos que temblaban cuando ella respondía mal. Sintió vergüenza, pero también algo nuevo, ganas de hacer las cosas bien de verdad, no solo cuando era fácil. Se levantó despacio de la cama. Sus pasos fueron lentos al principio, como si le pesaran, pero con cada paso sentía más claridad en su corazón. Bajó las escaleras. Su mamá seguía en la cocina, en silencio, doblando la nota de la excursión. Su papá estaba junto a la ventana, mirando hacia afuera. Emma se acercó. Por un momento, el orgullo quiso detenerla, pero esta vez no lo dejó ganar. Mamá, papá, dijo en voz bajita. Los dos voltearon. Emma respiró profundo. Perdón, dijo, y esta vez su voz no fue rápida ni automática, sino sincera, suave. Perdón por cómo hablé. No es cierto que siempre me arruinen las cosas. Yo sé que hacen todo por mí. Clara la miró con ternura, y Daniel se acercó un poco más. Emma continuó. Me emocioné mucho por la excursión, no quise escuchar. Pero quiero intentarlo otra vez. Podemos ver cómo si puedo ir, ¿verdad? Hubo un silencio, pero ya no era incómodo. Era un silencio lleno de comprensión. Clara se inclinó y abrazó a Emma. Gracias por decirlo así, mi amor, susurró. Claro que vamos a buscar la forma. Daniel sonrió. Eso es hablar con respeto, dijo. Y cuando hablas así, todo se vuelve más fácil de resolver. En ese instante, la campanita en la mano de Emma volvió a sonar, pero esta vez no fue un sonido pequeño. Fue claro, brillante, como una estrellita chocando suavemente contra el cielo. Emma la miró, la nubecita gris había desaparecido, y ahora brillaba más que antes. Esa noche, en la mesa, los tres hablaron con calma. Decidieron que Daniela llevaría más temprano a la escuela ese martes, antes de ir con la abuelita, y que Clara prepararía el lunch desde la noche anterior. Emma ayudó a organizar todo, incluso anotó lo que necesitaba llevar. Y por primera vez en mucho tiempo, no hubo tensión en la casa. Solo calma, y algo más fuerte, conexión. Los días siguieron, y Emma continuó aprendiendo. No era perfecta, pero ahora entendía algo muy importante. El respeto no era solo obedecer, ni hacer todo sin equivocarse. El respeto era escuchar con el corazón, reconocer el amor en las palabras de sus padres, y responder con cariño incluso cuando no tenía ganas. Una tarde de domingo, mientras ayudaba a su papá a plantar unas flores en el patio, Emma preguntó. Papá, ¿cómo sabes cuando alguien te respeta de verdad? Daniel sonrió mientras acomodaba la tierra. No se trata solo de lo que dicen, respondió. Se nota en cómo escuchan, en cómo responden, en cómo cuidan lo que sienten los demás. Emma pensó en la campanita. ¿Y tú crees que yo ya aprendí? Daniel la miró con orgullo. Creo que estás aprendiendo. Y eso es lo más importante. Esa noche, Emma volvió a soñar. Regresó al árbol de los ecos del corazón. Subió por la escalera de luz, y al llegar a la sala de las campanitas, notó algo diferente. La caja de cristal en el centro ahora brillaba con una luz más intensa, más cálida. «¿Has vuelto?», dijo la voz del árbol. «Sí», respondió Emma, sonriendo. «He estado intentando hacerlo mejor». La campanita azul en su mano comenzó a brillar con fuerza, iluminando toda la sala. «Lo sé», dijo el árbol. «Tu luz ha crecido». El espejo apareció nuevamente, pero esta vez no mostró tristeza. Mostró a Emma ayudando, escuchando, abrazando, respondiendo con respeto, y en cada escena, los hilos de luz entre ella y sus padres brillaban firmes, fuertes, como lazos que nada podía romper. «¿Ya está todo bien?», preguntó Emma. «Siempre se puede seguir aprendiendo», respondió el árbol con dulzura. «Pero ahora entiendes algo que muchos tardan en descubrir, que el respeto es una forma de amor». Emma sintió una alegría profunda. «Gracias», dijo.
El árbol respondió con un suave susurro de hojas luminosas. Y recuerda, pequeña, los padres no piden cosas para molestar. Piden porque cuidan, guían y aman. Y cuando un hijo aprende a responder con respeto, el hogar se llena de luz. Emma despertó con una sonrisa. Miró su buró. La campanita azul seguía ahí, pero ahora no necesitaba tocarla para recordar. Porque el verdadero cambio ya estaba dentro de su corazón. Desde ese día, Emma siguió siendo una niña alegre, curiosa y llena de imaginación, pero también se convirtió en una niña que sabía escuchar, agradecer y responder con amor. Y aunque a veces olvidaba alguna cosa, como todos, siempre encontraba el camino de regreso al respeto. Y en su casa, poco a poco, la luz creció tanto, que parecía que incluso en las noches más oscuras, siempre había una pequeña estrella brillando en su interior. Y aunque Emma había aprendido algo muy importante, su historia aún no terminaba. Pero la historia de Emma no terminó ahí, porque aprender a respetar de verdad no ocurre en un solo momento, sino en muchos pequeños instantes que, sin darse cuenta, van cambiando el corazón. Desde aquel día, Emma comenzó a mirar su casa de una manera distinta, como si de pronto pudiera ver lo que antes no notaba. Cada palabra de su mamá ya no le sonaba como una orden, sino como una forma de cuidarla, y cada consejo de su papá dejó de parecerle una molestia para convertirse en algo valioso. Como esas pequeñas piezas que él decía que hacían que todo funcionara mejor. Una mañana, mientras se miraba en el espejo acomodándose el cabello, escuchó a su mamá decirle desde la cocina que no olvidara peinarse bien antes de bajar, y por un segundo sintió el impulso de responder como antes, pero se detuvo. Respiró y dijo con suavidad sí, mamá, y en ese instante sintió ese sonido suavecito de la campanita, como un susurro de luz que le confirmaba que iba por buen camino. No era difícil, pensó, solo tenía que elegir con el corazón. Ese mismo día en la escuela, la maestra Elena pidió que escribieran algo por lo que se sintieran agradecidos, y Emma, después de pensarlo un momento, escribió gracias por mis papás, porque me cuidan incluso cuando no lo entiendo. Y al leerlo sintió algo cálido dentro de ella, algo que antes no sabía nombrar pero que ahora comenzaba a comprender. Al regresar a casa, encontró a su mamá cansada en la cocina, con las manos ocupadas y la mirada un poco agotada, y sin que nadie se lo pidiera, Emma se acercó despacito y preguntó si podía ayudar. Y ese simple gesto hizo que el rostro de Clara se iluminara de una manera tan bonita que Emma sintió que su corazón se hacía más grande. Mientras guardaban los trastes juntas, Clara le dijo que no sabía lo mucho que significaba para ella esa ayuda, y Emma entendió que a veces lo más pequeño podía ser lo más importante. Por la noche, su papá contó una historia de cuando él era niño y cómo también le costaba entender a sus padres, y Emma escuchó con atención, sintiendo que poco a poco todo comenzaba a tener sentido. Como si estuviera armando un rompecabezas que antes no lograba ver completo. Los días siguieron pasando y Emma comenzó a cambiar no solo en lo que decía, sino en lo que hacía. Ya no dejaba sus cosas tiradas sin pensar, ya no ignoraba cuando la llamaban, y aunque a veces se le olvidaba y sentía que la molestia regresaba. Ahora sabía detenerse, tocar su campanita y recordar que detrás de cada palabra de sus padres había amor. Una tarde, mientras jugaba en la sala, dejó todo desordenado sin darse cuenta, y cuando llegó la hora de cenar corrió feliz a la mesa, pero al terminar, su papá le recordó con calma que debía recoger lo que había dejado. Y Emma se quedó quieta por un momento, sintiendo esa lucha interna entre hacerlo o no hacerlo, entre responder bien o dejarse llevar por la pereza, pero esta vez eligió diferente, caminó hacia la sala y comenzó a recoger en silencio, sin quejarse. Sin hacer caras, simplemente haciéndolo porque sabía que era lo correcto, y cuando terminó, sacó la campanita esperando escuchar ese sonido suave, pero no pasó nada al principio, entonces recordó las palabras del árbol. Que el respeto no solo se decía, también se demostraba, y en ese instante la campanita brilló más fuerte y emitió un sonido más profundo, como si le estuviera diciendo que ahora sí lo estaba entendiendo de verdad. Poco a poco, Emma dejó de hacer las cosas solo para que la campanita sonara, y empezó a hacerlas porque sentía que era lo correcto, porque quería que sus papás se sintieran bien, porque entendía que el amor también se demuestra con acciones. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse y el cielo se pintaba de colores suaves, Emma se sentó junto a sus padres en el patio y, después de un momento de silencio, les dijo gracias, así, sin que nadie se lo pidiera. Y cuando su mamá le preguntó por qué,
Emma respondió que por cuidarla, por enseñarle, por tenerle paciencia incluso cuando ella no lo merecía, y en ese momento Daniel le tomó la mano y le dijo que siempre lo había merecido. Que solo estaba aprendiendo, y Emma sintió que algo dentro de ella se acomodaba, como si finalmente entendiera algo muy importante, que cuando sus padres le hablaban, no lo hacían para molestarla, sino porque la amaban. Y esa comprensión llenó su corazón de una paz que nunca antes había sentido. Esa noche, volvió a soñar con el árbol de los ecos del corazón, y al entrar vio que la luz dentro de la caja brillaba más fuerte que nunca, y cuando el árbol le habló, le dijo que había aprendido una de las lecciones más importantes. Que el respeto no es solo obedecer, sino escuchar con el corazón, responder con amor y reconocer todo lo que otros hacen por nosotros, y Emma sonrió, porque ahora lo sabía, no solo con la mente, sino con el corazón. Cuando despertó, la campanita seguía en su buró, pero ya no necesitaba tocarla para recordar, porque el verdadero cambio ya vivía dentro de ella, y desde ese día, aunque a veces se equivocaba como cualquier niña, siempre encontraba la manera de regresar al respeto, y su casa se llenó de una luz tan cálida que parecía que incluso en las noches más oscuras siempre había una pequeña estrella brillando en su interior. Porque cuando un hijo aprende a respetar a sus padres desde el amor, ese respeto se convierte en la luz más hermosa que puede existir en un hogar. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia tan especial. Si este cuento tocó tu corazón o te hizo reflexionar, me haría muy feliz que me regalaras un like y lo compartieras con alguien que lo necesite. Y si te gustan los cuentos que enseñan valores y llegan al corazón, te invito a suscribirte a mi canal Patti Cuentos Mágicos y activar la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo cuento.